Les quiero preguntar, ¿existirá alguna iglesia cristiana o que se hace llamar cristiana en el cual hayan surgido prácticas que nada tienen que ver con lo que Dios dice, que no habla de una justificación a través de Jesucristo, que haya cambiado la Biblia por las tradiciones? Que sea una iglesia vestida de adornos y de lujos, y de joya y adornada de piedras preciosas. ¿Saben? Déjenme decirles algo. Los antiguos cristianos nunca se equivocaron. Ellos dijeron, todas las características de Apocalipsis 17 de la mujer ramera, tiene que ser una iglesia que haya puesto su dominio sobre todas las naciones. Déjenme contarles algo. ¿Hay alguna iglesia que haya llegado a todas las naciones? ¿Hay una iglesia que haya llegado a todo el mundo, que haya hecho alianza con los reyes de la tierra, que haya mezclado la religión con la política? ¿Hay alguna iglesia llena de lujos y de joyas y de oro y de perlas preciosas? ¿Hay una iglesia ahora en este mundo donde haya dado a la gente un vino adulterado? El vino en la Biblia es la doctrina, pero el vino adulterado es cuando te dan vino mezclado con una cosa que no es vino, sino que es otra cosa. Quiere decir que es una iglesia que enseña cosas buenas, pero que también mezcla cosas que no son buenas y cosas que la gente no sabe en su mente si lo que cree es de Dios o no es de Dios. Yo creo que esto sí lo encuentro en la Biblia, pero esto de acá no lo encuentro en la Biblia. O sea, tiene en su seno verdades mezcladas con mentiras y la gente anda boba, así dice, no sabe ni lo que cree, anda borracho, porque con la persona que toma un alcohol y peor que sea adulterado, es una locura. En Perú, en la noticia hace algunos años atrás, un 31 de diciembre se celebra mayormente Año Nuevo, la gente hace esa celebración por una tradición. En la noticia salió que habían muerto varios hombres el 31 porque compraron bebidas. Usted sabe que la gente en Perú es falsifica, todo falsifica. Y falsificaron alcohol, adulteraron alcohol. Y la gente tomó un alcohol que les mató. ¿Sabe por qué? Porque ese alcohol estaba adulterado. Muchas personas murieron. Y déjenme decirles que tomar el vino es bueno siempre y cuando no sea adulterado. Y cuando estoy hablando del vino, no estoy hablando del vino que se compra aquí. Estoy hablando de la doctrina. Tener la doctrina pura es buena. Tener la doctrina limpia es buena. Tener la doctrina, como lo dice la Biblia, es buenísima. Pero si le ponemos una doctrina, un vino adulterado, es la mezcla de la verdad de la Biblia con la mentira que puede salir de la cabeza del ser humano. Ahora pónganme a decirles, la iglesia, los cristianos, a lo largo de la historia, leyeron la Biblia y identificaron. Y ellos dijeron, no existe otra iglesia que se haya apartado tanto de Dios como la iglesia que tiene su sede central en Roma. Ellos dijeron, no existe ninguna iglesia que haya hecho alianza con reyes, que se haya unido políticamente con la gente, con los emperadores. No existe otra. No existe otra iglesia que le guste tanto el dinero que inclusive se vendía hasta la salvación, que inclusive acumuló millones y millones de dinero en oro. No existe otra iglesia más millonaria que la iglesia que tiene su sede central en Roma. Por lo tanto, aún los reformadores decían, la gran ramera es la que se sienta allá
en un lote de 44 hectáreas, que es un país pequeño, pero es el país más poderoso de la tierra, que domina reyes y que está en todo. Hace poco, en Perú, yo tengo un amigo, es evangélico, él era el consejero espiritual de la presidencia de la República en Perú, el presidente anterior llamado Pedro Castillo. Él era el consejero espiritual, tenía acceso allí, es un pastor de influencia dentro de los ministros peruanos, tenía reuniones allí, él iba a hacer reuniones de índole espiritual. La nueva presidenta que ahora rige en el Perú se llama Dina Boluarte. Esa presidenta hizo una solicitud a este pastor diciéndole, mira, vamos a abrir aquí una capellanía donde ustedes como iglesia evangélica van a tener la oportunidad de darnos las charlas y los ministerios de la Biblia, porque yo me identifico más como evangélica, me gusta más la iglesia evangélica. Y hicieron un documento donde se solicitaba a la iglesia evangélica, sobre todo al pastor, para que él pueda realizar esos eventos allá. Cuando se eligió al nuevo papa, el nuevo papa es peruano. ¿Me explico? Tiene nacionalidad, ¿qué cosa? Peruana, sirvió en la ciudad de Chiclayo 40 años, si no me recuerdo, 20 años. Creo que 20, entre 20 y 40, no estoy seguro. Pero estuvo muchos años, que la primera vez que cuando salió el Papa nuevo elegido, el nuevo Papa que se eligió de una ciudad muy conocida, es una de las 3 ciudades más grandes de Perú, Chiclayo, ahí estuvo él, por muchos años sirviendo. Cuando él dio su discurso, lo primero que salió es saludó, no saludó a su país en Estados Unidos, no saludó, saludó a la ciudad de Chiclayo, a donde él estuvo, se identifica con el Perú. La presidenta Dina Boluarte viajó desde la casa, se puede decir, desde el Congreso, ella viajó a Roma a encontrarse con el Papa. Y cuando regresó, ella regresó y le dijo a sus ministros, ningún evangélico. Y salió su ministro a decir, y nosotros como pueblo peruano nos identificamos como católicos y somos católicos. El pastor Lastra vino y le dijo, pero ustedes tenemos un documento firmado por ustedes mismos, pedido por la propia presidenta, que tendemos aquí nosotros un lugar, una capilla, para poder hacer los cultos con ustedes. Y ellos negaron. Dijo, no nos identificamos como evangélicos, católicos. ¿Sabe por qué? Porque la influencia de este personaje está en todo el mundo. Yo no sé qué conversó Dina con el Papa, yo no sé qué el Papa le dijo, yo no sé si le contó los planes que tenía de armar la capilla allí para que reciban charlas y consejería y doctrina todos los que componen el ministerio, se puede decir, los ministros allá del Perú. Pero cuando Dina volvió, desconoció eso y ahora las noticias están así de boom. Tremendo. Estuve viendo en estos días, no me he comunicado todavía con el pastor Lastra, es un amigo, pero lo veo en todas las prensa peruana, en todas las noticias del Perú, este escándalo, como Dina viene con una cosa y a los evangélicos los desconoce, no quieren nada con ellos, y ahora el catolicismo allá. Tiene influencia en el mundo. Por eso los reformadores dijeron, no existe un candidato que se apegue tanto a la Biblia como el poder de la iglesia que tiene su sede central en Roma. Y ahora permítame decirles por qué podemos estar seguros de eso. Solamente por la confesión de ellos. ¿Son ellos la pieza fiable para creer que es así? Solamente porque lo dijo Lutero, Calvino, Wesley y muchos más. Hermanos,
Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a entender que Babilonia cambió el segundo mandamiento de la Biblia. Y el segundo mandamiento de la Biblia dice: no te harás imágenes ni te arrodillarás ante ellas. Babilonia, la antigua Babilonia, era una Babilonia que lo primero que lo identifica es idolatría, idólatra. En el capítulo 5 del libro de Daniel, identificamos a Babilonia antigua adorando a los dioses de plata, de oro. Eso lo dice Daniel, el capítulo 5, ¿sí? El verso 3 en adelante, y dice allí que en los vasos que usó el rey Belsasar, eran los vasos del Señor, de la casa del Señor. Dice: tráiganlos. Él lo hizo traer, y dijo, y bebieron vino, no se olvide esa palabra, vino, bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora apareció unos dedos allí, una mano que escribió Mene, Mene, Tekel Uparsin, que su significado es: tu reino ha sido puesto en la balanza y ha llegado a tu fin, hoy día se acabó. ¿Saben qué? Beber vino, el vino servido para adorar a los dioses, fue lo que a Babilonia le colmó el pecado, llegando y amontonando hasta el cielo. El vino dirigido hacia los demonios, hacia los ídolos. La Babilonia del espiritual que se levantaría, lo primero que haría tendría que ser traer de vuelta la idolatría. Y está bien que los pueblos paganos, los pueblos que no conocen a Dios, puedan cometer ese tipo de cosas. Probablemente los hindús que adoran a Buda y que no tienen que ver nada con la Biblia, porque ellos su libro sagrado no es la Biblia, probablemente quedaría justificado. Pero una iglesia que dice servir a Dios, que una iglesia que dice servir a la Biblia, una iglesia que dice que la Biblia es palabra de Dios, omitió el segundo mandamiento. Y el segundo mandamiento, omitir el segundo mandamiento es traer de vuelta la idolatría. Y la idolatría se metió dentro de la iglesia en el cuarto siglo. No existe fuentes históricas en los primeros 3 siglos que la iglesia haya tenido idolatría, ídolos. La gente no andaba arrodillado sobre palos, sobre madera, sobre yesos. No. Los primeros 3 siglos de la iglesia, jamás la iglesia conoció. Conversa con cualquier hombre que sea de la fe católica y dile: yo quiero que tú me demuestres que la iglesia en los primeros 3 siglos tenía imágenes dentro de su seno, en su adoración. Te pido que me demuestres que en los primeros 3 siglos la iglesia andaba cargado yesos por la calle y haciendo culto a esos yesos. No hay rastro histórico, porque los cristianos en los primeros 300 años no existió eso. Eso fue puesto a partir del 4º siglo. Y hubo debate al principio, pero una vez que omitimos el mandamiento que dice: no te harás ídolos. Estuve en una ciudad de San Ramón y un hermano me dio este volante en la calle y lo guardé. Y aquí dice lo siguiente: la ley de Dios, en el lado izquierdo está la ley como existe en Éxodo 20, y en el lado derecho está la ley que el hombre lo puso. La Iglesia Católica enseña esto. Yo estuve en una iglesia evangélica de Lima, más o menos a unas 13 o 15 horas. Esta iglesia estaba lleno, más de 20 pastores estaban al lado de aquí. Mientras uno predica, tienen la costumbre de la iglesia evangélica, cuando dirigen una campaña grande, a todos los pastores hacerlos pasar adelante. Y me pusieron a predicar a mí, y yo iba a tocar un tema sobre la ley de Dios basada en el libro de Éxodo 20.
Y yo dije lo siguiente, la iglesia estaba abarrotada. Y yo le dije, voy a hacerles una pregunta yo a los pastores. Y comencé, pastor, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10? Y les puse el micrófono en la boca de todos y fui desde el primero hasta el último. Y lo que ellos me repitieron fue el mandamiento de los 10 mandamientos, pero no del lado izquierdo, sino del lado derecho. Y el mandamiento del lado derecho dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y yo no digo que esté mal amar a Dios sobre todas las cosas, pero lo que estoy diciendo que los 10 mandamientos, el primer mandamiento no es eso. Y cuando ellos repitieron todos los 10 mandamientos, o cuando repitieron el primer mandamiento, todo, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, yo les dije, y ustedes repítanme por allá, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10? Y todos amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo les dije, rompí el hielo diciendo, les miré a los pastores, les miré a la congregación y les dije, ustedes son católicos, ustedes están catolizados. Porque si tú crees que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo mandamiento ya no existe. Porque el segundo mandamiento aquí dice, no jurarás el nombre de Dios en vano. Y si yo reviso los 10, no existe el segundo mandamiento, no existe. O sea, Babilonia es una iglesia que ha dejado de amar a Dios, de servir a Dios, de arrodillarse ante Dios y ha traído la idolatría de nuevo. Y cuando estoy hablando aquí, no estoy hablando de los hindúes, de los chinos, no estoy hablando de la religión del cristianismo. La religión del cristianismo le ha vendido a la gente parte de la verdad, pero ha mezclado con un vino chueco y adulterado. ¿Qué es, pastor, Babilonia? Babilonia es tener en mi práctica algo que no está en la Biblia, sino algo que me impusieron, el cual no tiene registro y asidero bíblico. Y déjenme decirles que la iglesia más grande del cristianismo es la iglesia católica. Más de 1.000 millones de cristianos. Que cuando tú le dices hay que dejar la idolatría, ellos se aferran a seguir en sus propias prácticas. Y no, pero es que a mí me hace un milagro, pero es que a mí me hace esto. Y la gente quiere estar allí sobando los yesos. Ustedes van a ver fiestas que hay patronales en diferentes países, no sé cómo es aquí en España. Pero la gente sale desesperada queriendo, y la policía tiene que pasar porque lo voy a tumbar al pobre yeso y se vaya a despedazar. Algunos estatuas en México, cuando han salido en procesión, accidentalmente se han prendido en fuego y toda la gente llora abrumadoramente como que Dios se está quemando. Una locura, una desesperación. Pero tú no puedes poner la idolatría en la iglesia mientras hay un mandamiento que diga no te harás imágenes ni te arrodillarás ante ellas. Para que exista la idolatría de nuevo, para traer la idolatría de vuelta, uno tiene que omitir primero la palabra de Dios, porque no se puede traer la enseñanza idólatra mientras hay un mandamiento que diga aquí estoy, aquí yo soy el vigilante, no dejo entrar a nadie. Nadie puede entrar sin primero ir sobre la palabra de Dios. Mataron al vigilante, lo echaron a un lado, ahora sí todo el mundo ha entrado. Y la gente no tiene ni idea que la iglesia al cual se identifica en Apocalipsis 17 está llena de idolatría. Y la gente se ha embriagado. Y un ebrio es una persona que no piensa, no razona bien. ¿Saben por qué está prohibido beber alcohol y manejar? Porque tú no estás completamente cuerdo. Es pena de cárcel eso. Retención de licencia por 2 años. Y una multa que ni te imaginas. ¿Sabes por qué? Porque tomar, beber y conducir no es conciencia normal. Muchos matrimonios se han roto por eso. Muchos hombres han tomado decisiones estando bajo los efectos del alcohol, porque una persona cuando está ebria no es consciente, no está en sí mismo como debería estar sano. Y los que han recibido el vino de Babilonia andan borrachos y confundidos, zombies por allí que no saben identificar lo que es Biblia y lo que es tradición, lo que es Biblia y lo que el diablo colocó.
El espíritu de Babilonia ha llegado a todas las naciones. Y en todas las naciones del mundo, la iglesia ha tenido esa influencia. Ya, quiero decirles, no sé si aquí, pero en Sudamérica, todas las ciudades, las principales ciudades, la iglesia está en los lugares más públicos, en todas las plazas, es más, en Lima, por ejemplo, en Perú, por ejemplo, ¿quién les paga a los líderes de la iglesia que ministran allí, que están allí? El Estado. Nosotros con nuestros impuestos les pagamos a ellos. Nosotros solventamos. ¿Cuál es la religión que obligatoriamente se enseña en los colegios y en las universidades? En Perú, por lo menos, es la iglesia que tiene su alianza con el Estado. ¿Por qué no nos enseñan la Biblia de frente? ¿Por qué no nos abren la Biblia y nos enseñan la palabra de Dios? No, la Biblia no, hay que traer otros libros adicionales que nos muestran prácticas y dogmas, pero cuando revisamos acá no está por ningún lado, porque nos están metiendo no el vino, que es la doctrina de la Biblia, sino el vino adulterado, que son mandamientos cortados, omitidos, y mandamientos que hay que botar a la basura. ¿Qué le importa eso? Eso no le importa a nadie. Babilonia es adúltera porque ha abandonado al Dios de su juventud y ahora coquetea con los reyes y tiene maridos en diferentes sitios. ¿Qué es tener otro marido? La Biblia dice en el libro de Oseas que tener otro marido significa dejar de servir a Dios y empezar a servir a los ídolos, ir tras la idolatría, ir tras otros maridos, y eso te convierte en una adúltera, en una fornicaria, según el libro de Oseas. Cuando el pueblo de Dios dejaba a Dios y buscaba la idolatría, Dios le llamaba infiel, adúltera, ramera. Entonces la iglesia ramera es la iglesia que ha dejado la Biblia, es la iglesia que ha dejado de temer a Dios, es la iglesia que ha dejado el amor hacia el Señor y ahora sirve al Dios del otro lado. Babilonia no solamente ha cambiado el primer mandamiento, el segundo mandamiento de la Biblia, sino que lo segundo que ha hecho es enseñar que la justificación no es solamente creer en Cristo. Babilonia ha enseñado a la gente que la justificación, la salvación consiste en dos cosas. La salvación consiste no solamente en la fe, sino que en la fe más las obras. Para recibir la salvación en la Biblia, nuestra justificación la Biblia dice que nosotros somos salvos, somos justificados, no por las obras. Nadie va a ser justificado por las obras, sino que uno es justificado, ¿por qué? Por la fe. Uno es justificado por la fe. Las obras son la consecuencia de eso, pero no es que somos justificados por nuestras obras. Pero la iglesia enseñó por muchos años y hasta el presente de hoy, basado en su propio catecismo, que para que nosotros seamos salvos, tenemos que ser justificados por la fe más las obras, dejando a Cristo, sacándolo a Cristo como de la ecuación y diciendo que nosotros somos justificados por fe más obras, y eso es antibíblico. De manera que hoy día la gente se enfoca más en querer ser salvo haciendo tales cosas sin tener fe en el Mesías. Por eso es que Lutero, uno de los reformadores, dentro de sus 5 enseñanzas claras que él tenía, decía, sola fe. ¿Sabe por qué decía sola fe? Porque la justificación del hombre es a través de ¿qué? Es a través de la fe. Y ustedes van a ver que eso, dentro de la iglesia de Babilonia, no existe. Punto 3. Y con esto quiero ir acortando porque el tiempo es apremiante.
El día de mañana vamos a ampliar más este tema y quiero decirles lo siguiente. La Biblia dice que Cristo está en el santuario del cielo intercediendo por cada uno de nosotros. El sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, tiene un templo en el cielo que está limpiando mi pecado. Cada pecado que yo tengo debe ser confesado ante Dios y Dios limpia mi pecado. ¿Dónde? En el cielo. Escúcheme bien, en la antigüedad, en el antiguo pacto, existían los sacerdotes según el orden de Aarón, el cual ellos expiaban el pecado a través de algunas ofrendas y te acercaban a Dios, pero esas ofrendas no te quitaban el pecado, dice el libro de Hebreos, ¿sí? Sino que simplemente era una sombra, una figura de que el que te quita el pecado es el Mesías. Y el único que perdona pecados es el Señor que está en el cielo. Pero la iglesia que salió de Roma ha traído de vuelta el sacerdocio arónico. Y dice en su declaración que si tú no te confiesas ante el sacerdote, tú no puedes ser limpio de pecado. O sea, ¿de quién depende hoy el perdón de pecados? ¿O depende de Cristo que está en el santuario celestial limpiando mi pecado? ¿O depende del sacerdocio humano, el cual Él tiene que limpiar mi pecado? La justificación, entonces, podríamos decir que ellos han traído de vuelta ¿qué? El ministerio sacerdotal según el orden de Aarón, y que es humano, y no es humano. El ministerio sacerdotal hoy es por Jesucristo mismo. Todas nuestras oraciones tienen que ser mediante a Él. No podemos nosotros hacer ello. Pero ellos han justificado y han hablado del perdón de pecados a través de la intercesión del sacerdote, a través de la intercesión de los santos. Oración a los muertos, para ser más claro. A través de las misas. Si alguien murió en pecado, pues hay que pagar para que, a ver si lo transportamos de una vez y lo sacamos de allá. A través del purgatorio. Una locura. O sea, el santuario celestial donde Cristo es el que limpia, ya no. La iglesia ramera ha dado y está dando la creabilidad del perdón de pecados a símbolos, a ritos, a ceremonias y a hombres. Eso es Babilonia. El día de mañana vamos a ver que el espíritu de Babilonia es más fuerte y vamos a leer documentos hechamente por ella, la cual se acredita, y eso es terrible, que cuando leo eso mi espíritu se estremece, porque lo que ha llegado a ser va más allá de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Quiero decirte una cosa, hermano. Ni tú ni yo estamos exceptos de Babilonia. Algo de Babilonia tenemos que tener. Pastor, no me identifico ni con uno, ni con esto, ni con otro, lo que es mencionado aquí. ¿Qué no es esto solamente? Hay cosas que están pasando dentro de la iglesia, que Babilonia está viva y tenemos que dejarlo. Que el Señor nos ayude a que lo que estamos reteniendo el día de hoy sea algo extraordinario para comprender, mi hermano, que la Biblia y solamente la Biblia debe ser la voz de Dios y la voz del pueblo. Que el Señor te bendiga, hermano, en el nombre de Jesús.